El título de este mensaje es Salvación para toda la casa, para toda la familia. Mire, cada familia importa a Dios. Cada familia necesita ser salva y esa salvación, escuche eso, se encuentra únicamente en Jesucristo. Si anhelamos un hogar estable, lleno de gozo, armonía, debemos comenzar con el único fundamento permanente, la salvación por medio de Jesús. Porque mire, mucha gente quiere estabilidad, quiere gozo, quiere armonía, pero eso es imposible si no hay salvación. Dios quiere salvar a cada familia, a cada padre, a cada madre, a cada hijo. Y Él quiere darles vida eterna, quiere darles el perdón de pecados y la promesa del cielo. Pero el plan de Dios no termina en la salvación. Él también desea guiar a la familia, darle esa estabilidad, gozo y paz. Oh, cómo anhelamos una familia llena de armonía. Sin embargo, nada de esto es posible hasta que Cristo reine en el corazón y el Espíritu Santo more en cada miembro de la familia. Es imposible tener una armonía si usted no ha sido salvo. Escuche lo que le voy a decir. Ser salvo significa ser librado de la condenación del infierno. Significa que ahora usted ha pasado de muerte a vida, ya no está bajo condenación. Y de acuerdo a las Escrituras es posible saber que usted es salvo, pero no por portarse bien, no por ser perfecto, sino por la mera gracia de Dios. Cada familia necesita experimentar personalmente la salvación que solamente viene por Jesucristo. Porque cuando Cristo entra en una familia, transforma los corazones, une las relaciones y llena el hogar de ese verdadero gozo. Yo soy testigo de eso. Mis padres vienen de un fondo, entre comillas, cristiano, religioso, pero Cristo no moraba ahí. Mucha gente tiene religión y es por eso que muchos jóvenes se apartan, porque tienen reglas, pero no tienen principios bíblicos, no aman a Dios, no han aprendido a amarle, porque primeramente tiene que recibir el amor de Dios. Por eso muchos religiosos, hijos, yo los encontramos cada vez que salimos a evangelizar. Dicen que son cristianos, pero no han sido salvos. Y así eran mis padres. Hasta que llegaron aquí a Estados Unidos, les invitaron a una iglesia bautista allá en Los Ángeles y recibieron al Señor. Yo me acuerdo la transformación que vino al hogar. Yo vi como padre, mi papá cambió sus prioridades, puso su hogar en primer lugar, puso a Dios antes que todo. Había armonía, había paz, había gozo y alegría. Lo que anhelaban mis padres, pero lo que es imposible si primero Cristo no trae la salvación. Este mensaje es muy importante porque cada hogar necesita salvación que solamente Dios puede dar. Y ninguna familia puede tener esa verdadera paz ni esperanza sin Cristo. Porque miren, Cristo debe ser el centro y tener la preeminencia para tener un hogar de paz y alegría. Su palabra debe gobernar cada decisión. Y el Espíritu debe llenar cada corazón. Pero esto no es posible hasta que sea salva la persona. ¿Sí me estoy explicando? Estoy tratando de reenfatizar esto una y otra vez, porque no puede tenerlos de las dos formas. Es imposible tener religión y tener una vida en armonía y paz sin tener relación con Jesús, sin tener esa comunión con Él. Y aunque pueda ser algo para algunos muy dogmático, decir, ¿a poco nada más por Jesús? Sí, mi querido amigo, hermano, es solamente por Jesús. En Hechos 16, Pablo y Silas habían sido encarcelados injustamente por predicar el Evangelio en una ciudad llamada Filipos. Y a medianoche, en lugar de quejarse, ellos estaban orando y cantando himnos. De repente un terremoto sacudió la cárcel y las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Note el versículo 25 al 26, dice así en Hechos 16, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y el carcelero que estaba dormido, pensando que los presos habían huido, él quiso quitarse la vida porque era un delito. Si se le escapaba un prisionero, él pagaba con su vida. Y él sacó esa espada listo para matarse cuando escucha a Pablo gritar. Ahí en el versículo 26 dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal,
pues todos estamos aquí. Fue entonces cuando el carcelero, temblando, hizo la pregunta más importante que cualquier ser humano puede hacer. Está ahí en el versículo 30. Dice la Biblia así, en ese pasaje. Y sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Fíjese que cada semana que salimos a evangelizar, yo hago esta pregunta a la gente: ¿qué tienes que hacer para ser salvo? ¿Qué piensas tú que Dios espera de ti? ¿Qué tienes que hacer? Las respuestas varían. Dicen: tengo que portarme bien, tengo que ser bueno, tengo que ir a la iglesia, tengo que leer la Biblia, tengo que dejar este pecado, tengo que arrepentirme, pero nada de eso ayuda. Se lo voy a probar en la Biblia. La respuesta fue muy sencilla. Dice el pasaje, versículo 31, dice: ellos dijeron: tienes que ir a la iglesia, portarte bien, bautizarte, hacer muchas obras, tienes que evangelizar y cambiar tu vida, dejar de ser malcriado con tu esposa, amarla, cuidarla, ya deja de fumar, deja de tomar. Sí, no sé cuál versión está leyendo usted. Es una respuesta muy sencilla y directa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero note la última frase. ¿Qué dice la última frase ahí? Tú y tu casa. Es una salvación para toda la casa, para cada miembro del hogar. ¿Qué sucedió cuando una persona y su familia recibieron el Evangelio? Es lo que vamos a ver en esta mañana. En este relato encontramos 3 pasos espirituales que marcaron la transformación completa de una familia. Note conmigo, en primer lugar, que el carcelero reconoció su condición. Antes de recibir la salvación, el carcelero tuvo que reconocer una necesidad espiritual. Como aquel que no acepta que está enfermo. ¿Verdad, mi querida hermanita mujer, su esposo, cuando no acepta que está enfermo? Usted le quiere dar la vitamina, le quiere dar esa medicina y dice: no, yo estoy bien. Hasta que él acepte: estoy mal, lléveme al hospital. Pero ya es muy tarde en muchos casos. Y una persona no puede venir y creer en Jesús hasta que reconozca su condición delante del Dios Santo. Miren, nadie es bueno. A los ojos de Dios no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Él vio su necesidad. Note ahí el versículo 30, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él dijo: ¿qué necesito ser salvo? Vio una necesidad. El carcelero estaba frente a una crisis que lo llevó a enfrentar la realidad de su alma. Y no preguntó por libertad física, sino por la salvación eterna. La verdadera salvación comienza cuando el hombre se da cuenta que está perdido y necesita salvación. Pero ¿qué significa ser salvo? ¿Qué es eso? ¿Qué es ser salvo? Déjele doy una definición muy clara y sencilla. Ser salvo significa ser librado de la condenación y del juicio de Dios contra el pecado. Note lo que dice Romanos 5:9 ahí en su bosquejo. Dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, mire, por él seremos salvos. ¿De qué? De la ira. Esa ira. Aquí habla del castigo eterno, la ira de Dios, la ira del Dios Santo. La salvación no se trata de escapar de los problemas terrenales, sino de ser rescatados de ese castigo eterno. Porque el hombre está condenado a causa de su pecado. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice la siguiente frase ahí? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa palabra condenado significa que está bajo juicio. No tiene que esperar a morir para estar condenado. Ya está condenado. Hoy mismo, ahorita en este momento, está bajo esa condenación. Bajo ese juicio, esa ira de Dios. El carcelero tenía unos cuantos segundos para salvar su vida. Si no fuera por Pablo, él se hubiera matado y en ese mismo instante irá a la condenación eterna. Usted no sabe si va a regresar a casa en este día. Usted no sabe si va a vivir un día más, una semana más, un año más. Pero si usted no ha creído en Cristo, si usted dice: yo no estoy seguro que cuando yo muera iría al cielo, usted está bajo condenación. Significa que ya está la ira de Dios sobre usted. El hombre está perdido. En Lucas 19:10 dice la Biblia así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Jesús declaró que vino precisamente por los perdidos.
por aquellos que vagan sin dirección espiritual, sin esperanza. Ese término perdido implica estar fuera del lugar de seguridad, lejos del cuidado divino y en peligro de perdición eterna. Y es un estado de desesperación en el cual el perdido, el pecador, no puede hacer nada para escapar de ese problema. Es como cuando un niño se pierde. No puede él salvarse, necesita ser hallado. No sé si a usted le ha tocado perder a un hijo en una tienda. Obviamente lo recuperó, amén. No sé si usted se ha perdido. Hoy creo que es imposible perderse con nuestros teléfonos. Mi esposa y yo recién casados fuimos a vacacionar aquí, en un lugar cerca, y nos perdimos. No había GPS. Y uno sabe ese mapa, ese libro, ¿para qué? Y yo le decía a mi esposa, yo sé dónde estoy. Ella me decía, pide direcciones. Todavía ni tenía ni horas casado, ya me está diciendo qué hacer. Y lo clásico, pide dirección. Yo me puse más renuente. No, yo sé lo que estoy haciendo. Mujer, por favor. Aquí está sentada mi esposa, ella es testiga de esto. Pero duramos más de una hora. Para arriba, para abajo. Para arriba y buscando, perdidos. Las papas de In-N-Out se pusieron tiesas. La hamburguesa ya estaba bien aguada. Finalmente pedí dirección. Porque cuando estás perdido, no puedes hacer nada para salir de ese dilema. Y así considera Dios al pecador. Dice, yo me voy a portar bien. Estás perdido. Voy a tratar de salvarme por mi cuenta. Estás perdido. Voy a tratar de hacer la religión, alcanzar a Dios por mi mérito, mi conducta. Me voy a portar bien, mi querido amigo. Usted está perdido. Usted necesita ser hallado por Dios. Usted necesita ser salvo. ¿Quién necesita ser salvo? Toda persona está bajo el mismo problema y es el pecado. Romanos 5:12 dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué dice la última frase? Por cuanto todos pecaron. El hombre por su pecado está separado de esa gloria de Dios. El pecado es quebrantar la ley de Dios. Y todos hemos transgredido la ley de Dios, desobedecerla en nuestro enojo sin causa, nuestras ofensas, la crítica, la murmuración, el chisme, el mirar cosas que no debemos mirar y tener esa lujuria en el corazón, en ofender, en desobedecer, los hijos desobedientes y rebeldes que rezongan y murmuran a mamá, los hombres que roban y hacen fraude. Todos hemos pecado. No hablemos de problemas del corazón, los ojos altivos, la soberbia, el orgullo. Todos hemos pecado. Delante de usted está un hombre que vive en la carne, en el cuerpo me refiero, y somos susceptibles a pecar. Cualquier persona que le diga que no peca es un mentiroso, según 1 de Juan, capítulo 1. Y le ha hecho a Dios un mentiroso. Todos en este lugar pecamos. ¿Habrá un justo aquí delante de Dios que nunca haya pecado? ¿Un justo? ¿Habrá un justo? Un justo. Levantó la mano un hombre. Yo soy, me llamo Justo Pérez. No estoy hablando si es un hombre justo. Si usted vive una vida recta, sin pecado. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No se haga, si usted no está visitando, muchas veces nosotros no buscamos a Dios. A veces venimos hasta la fuerza a la iglesia. Y Dios sabe eso. ¿Cuándo buscamos a Dios? En muchos casos, cuando uno lo necesita a Él. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Note, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera. Aquí Pablo está hablando en el caso de la salvación y la justicia del hombre. A los ojos de Dios no hay una persona que pueda pararse delante de Dios y decir, Señor, yo soy digno de ti. A mí me asombra a veces cómo la gente piensa y dice, no, yo me voy a portar bien. Mi querido amigo, usted peca. ¿Qué va a hacer con el problema de su pecado? ¿Qué hacemos con él? Dios no puede hacer la vista gorda, no puede barrer ese pecado debajo del tapete, ignorarlo. Dios es justo.
Es por eso entonces que es importante notar que hay una necesidad. Hasta que usted reconozca que usted necesita la salvación, no la que ofrece una religión y no la que usted puede generar, usted nunca va a venir a la salvación que Dios ofrece. Y este hombre buscó una respuesta. Él estaba buscando una respuesta. En Hechos 16:30 dice la Biblia, y sacándole les dijo, señores, note, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero no se quedó en su desesperación. Él fue a quienes sabían la verdad. Y él se acercó a Pablo y a Silas porque vio en ellos algo muy diferente. Los vio con paz y tranquilidad en medio de su tribulación. En mi vida he sido intencionalmente he tratado de compartir el evangelio con gente. Como usted ve, cada martes y sábado nuestra iglesia lo hace, tenemos años haciéndolo. Y los que salimos nos damos cuenta de que hay mucha gente que no quiere escuchar. Pero qué hermoso es cuando hay gente que sí quiere escuchar. Hace años estaba yo trabajando en un hotel y el cocinero se me acercó y me dijo, ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo? Esa pregunta exacta. Me sentí como el apóstol Pablo ahí en esa cárcel. Y le dije, yo tengo una respuesta para ti. El carcelero reconoció su condición, pero recibió una respuesta clara y suficiente. Escuche lo que le voy a decir. El evangelio no deja en duda lo que el hombre debe hacer para ser salvo. No hay duda. La respuesta de Pablo y Silas fue muy directa, sencilla y completa. Escribo ahí, le hablaron de Jesucristo. Le hablaron de Jesucristo. Hace un momento le di un ejemplo de lo que no dice la Biblia. El pasaje no dice que hay ciertas cosas que una persona debe hacer, una conducta que debe cambiar, una promesa que debe hacer, un compromiso. No, nada de eso es necesario. Le hablaron de Jesucristo porque la salvación se encuentra solo en Jesús. En Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El llamado de Pablo y Silas al carcelero enseña que la salvación se recibe, escuche esto, por fe personal en Cristo. Pero quiero que usted comprenda bien qué significa la palabra creer. Creer significa confiar en Él como Señor y Salvador, no simplemente reconocer su existencia. Porque dice, cree en el Señor Jesucristo. ¿Por qué Señor? Porque Él es Dios mismo. Usted tiene que comprender quién es Jesús. No puede decir que es el Hijo de Dios nada más, quien murió, un buen profeta, quien murió y pagó. No, tiene que reconocerlo. Él es Dios mismo. Dios hecho carne, nació de María, una virgen, vivía en castidad. Y eso refleja su santidad y pureza, porque nacer de una virgen implica que no tiene la contaminación que pasó de Adán a todos los hombres, sin pecado. El Padre en su amor envió a Jesús para salvarnos. En Juan 3:16, quizás el versículo más famoso en todo el mundo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor del Padre se manifestó al entregar a su Hijo para ofrecernos la vida eterna, una vida que nunca deja de ser. Una vida que es para siempre en su presencia. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo, mire, aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Cristo murió por nosotros. Recuerde, Cristo vino por los pecadores. Pablo dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús no vino para los justos. Él no vino para aquellos que no necesitan un médico. Él vino por los enfermos. Y la realidad es que todos estamos bajo esa enfermedad espiritual y todos necesitamos la salvación. Pero aquel que no lo reconoce no confía en Él. Confía en otras cosas. Confía en una iglesia y dicen, bueno, si la iglesia no te lleva al cielo, ¿para qué venir a la iglesia? Porque la iglesia fue instituida por Cristo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la novia de Cristo y es el lugar donde los creyentes se fortalecen, aprenden la Biblia. Pero yo sería un gran mentiroso al decirle a usted, venga a la iglesia para que se salve. Entonces, ¿para qué portarme bien? ¿Para qué hacer cosas buenas? No podemos, es imposible sin la ayuda de Él. Y por eso Dios mostró su amor. Él probó su amor al enviar a Jesús. Él dice, yo amo a los pecadores, aún siendo pecador. Significa que no hay un pecado demasiado grande que Dios no pueda perdonar.
Nosotros los seres humanos categorizamos el pecado, pero la realidad es que una persona, por ser mentiroso, según Apocalipsis, iría al lago de fuego. Yo no creo que haya una persona aquí que nunca haya mentido. Desde mi hija aquí, que ya tiene 4 años, ya es una mentirosa. Dice que el ser humano promedio miente 2 veces al día. Y aquellos que son mentirosos, pero de los más mentirosos, hasta 10 veces. Y viven doble vida. Se llama Alberto, pero en el trabajo lo conocen como Felipe. O sea, el pecado abunda en nuestras vidas. Pero dice la Biblia, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. O sea, sobreabunda el amor de Dios. Una señora me dijo a mí una vez que Dios no la amaba a ella. Estábamos evangelizando cerca de una manzana donde había como 5 cantinas en Long Beach. No le estoy exagerando. Y era a las 11 de la noche. ¿Qué hacíamos? ¿Quién sabe? Pero allá andábamos de jóvenes, solteros, predicando el evangelio. Y una señora sale y ya se veía bien, se veía decente. Salió de una barra. Tenía su bolsita, tenía su vestido y se detuvo a escuchar. Y estaba muy atenta. Cuando yo le leí este pasaje en Romanos 5:8, ella me dijo, a mí Dios no me ama. ¿Por qué dice usted eso, señora? Usted no sabe lo que yo hice. Y empezó a llorar. Y a grito abierto empezó a decir, Dios no me ama, Dios no me ama, Dios no me ama. Ella me dejó saber lo que ella había hecho en su vida. Y eso es algo horrible. Había abandonado a su esposo y a sus hijos. Dice, tengo años sin verlos. Me fui con otro hombre. ¿Tú crees que Dios me ama a mí? Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús es el único medio camino al cielo. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino. No dijo, soy un camino. No dijo, soy una opción. Dijo, yo soy el único camino, la verdad y la vida. Mire, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede entrar a esa presencia santa de Dios si no es por Jesús. Le repito, no es por una iglesia, no es por religión, no es por su conducta, no es por su promesa, no es por compromiso, es por Jesús. La salvación está en una persona. En Mateo 27:46, Jesús mismo nos muestra que Él fue separado del Padre para que usted y yo fuéramos unidos eternamente con el Padre. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Note cómo Cristo sufrió esta separación para pagar el precio de nuestra redención. Cristo el justo e inocente murió por los injustos culpables. Ese es el mensaje esencial del Evangelio. El bueno murió por el malo. 2 Corintios 5:21 dice así, al que no conoció pecado, Jesús nunca pecó, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesucristo, Él nunca dijo una mentira, nunca se le halló engaño en sus labios. Cuando Él decía, ¿quién me acusa de pecado? Todos callados, no podían acusarle. Perfecto, impecable, pero Él gustó la muerte para todos los hombres. Esa es la salvación. El bueno murió en el lugar del malo. ¿Y qué no fue eso lo que sucedió literalmente cuando Barrabás fue suelto? Un criminal homicida. Fue suelto un criminal y en lugar de él Jesús murió. Esa es la analogía. Esa es la ilustración de la salvación del alma de hoy. Yo no merezco ser salvo, pero Él me ama y murió en mi lugar. Y puedo ser salvo solamente a través de Jesús. Este es el Evangelio. 1 Corintios 15, versículo 1 adelante nos habla del Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas. ¿Cuál es el Evangelio? Versículo 3 de 1 Corintios 15 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí está la salvación, la muerte y la resurrección de Cristo garantizan nuestra salvación y la esperanza eterna. En nuestra iglesia hablamos bastante de la salvación, predico mucho. Me ha tocado hablar con gente que ha ido incluso hasta iglesias bautistas por años y no han creído. Por eso repito mensajes, o más bien hablamos el mensaje de nuevo, porque no solamente por aquellos quizás que tienen poco tiempo, pero quizás hay niños, hay jóvenes, hay adultos, que usted ya fue preprogramado, tiene ya unas preposiciones. Usted está pensando, ¿qué tal el que persevera hasta el final será salvo?
Ese contexto no tiene nada que ver con la salvación del alma. Pero dice la Biblia que los demonios hasta creen y temblan. No está hablando de salvación. Cuando usted quiere saber la salvación, vea el contexto. Más de 350 pasajes en la Biblia nos dejan saber que el único factor para que una persona sea salva es creer en Jesús. Porque Jesús es nuestro mediador, el único mediador entre el Padre y nosotros. Mire, Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo, hombre. No hay otro, no hay ni una mediadora y no hay una iglesia, no hay una persona que pueda mediar excepto Jesús. Mediador significa que medio intercede a favor de una persona. Note el versículo 6, porque Jesús, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales doy testimonio a su debido tiempo. Jesucristo se entregó y Él es el único que puede mediar porque Él pagó el rescate. El rescate habla como cuando alguien es secuestrado y tiene que pagar el rescate para soltarlo libre. O el rescate puede ser librar a un esclavo. Y solamente Jesús pudo pagar ese rescate. Él es el único que nos puede unir. Note que la Biblia le llama el único salvador del mundo. Juan 4:42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo. En 1 de Juan 4:14 dice, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, ¿cómo le llama al final ahí? El Salvador del mundo. Él es el único Salvador. Su nombre significa Jehová salva. No hay quien salve fuera de Jesús. Les voy a repetir, decirle esto, no hay una religión que salve, no hay un hombre que lo pueda declarar salvo, no hay iglesia que salve, usted mismo no se puede salvar, usted no puede cumplir la ley de Dios, porque si usted ofende en un punto, dice la Biblia, se hace culpable de todo. El estándar o la medida de Dios es perfección. Y desde el momento que usted falló, se descalificó. Entonces usted necesita reconocer su condición y reconocer que solamente Dios puede salvarle. Esa es la respuesta sencilla. En Hechos 4:12 dice que no hay salvación fuera de otro y en ningún otro hay salvación. O sea, solamente en Jesús. No hay salvación en otro porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesús tiene poder para salvar. Porque Él es el único redentor, escuche, designado por Dios. Si usted quiere saber cómo Dios designó o diseñó la salvación, no es por portarse bien, es por creer en Jesús. Y Jesucristo nos amó y nos lavó. Él es el que lava y limpia nuestros pecados. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Note esta frase aquí, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es la sangre que limpia los pecados. Nosotros somos una iglesia bautista y bautizamos, tenemos un bautisterio. Creemos que cada creyente debe bautizarse en obediencia. Voy a hablar de eso un momentito, pero el bautismo no limpia a nadie. La Biblia claramente enseña que es la sangre de Cristo que limpia los pecados. Note conmigo, vimos ahí, le hablaron de Jesucristo, pero no solo eso, le hablaron la palabra. Regrese ahí a Hechos, capítulo 16, versículo 32. Dice la Biblia, y le hablaron la palabra del Señor a él, mire, y a todos los que estaban en su casa. Le hablaron a él y a su familia. La fe no es ciega, nace de oír la palabra de Dios. Pablo y Silas compartieron las Escrituras y mostraron que la verdad de Dios para salvación se encuentra únicamente en su palabra. Usted no puede saber nada fuera de Dios y su salvación si no lo ve en la Biblia. No puede decir, yo tuve una visión o vi algo. No, la Biblia se nos dio una vez dada a los santos. Dice, la fe una vez dada a los santos. El que le añade o le quite, dice la Biblia, que carrea una gran condenación. Si usted cree en la Biblia, entonces tiene que creer que Jesús es el único que le puede salvar. Si usted cree en la Biblia, tiene que reconocer que ni un rito, ninguna religión le puede salvar. Dice Romanos 10:17, así que la fe, en este caso el contexto es la salvación, es por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Y el mensaje de la salvación se basa en lo que Dios ha dicho. Su testimonio acerca de Jesús y la vida eterna. Mucha gente puede testificar y decir muchas cosas. Y la gente me ha dicho a mí, ¿cómo sabes que tú vas a ir al cielo? Solamente Dios sabe. Nadie sabe, solo Dios lo sabe. Y le digo, tiene razón, Dios sabe. Pero no es verdad que solo Dios sabe.
Él nos dio su testimonio. Yo puedo saber lo que Dios sabe y lo que Él piensa en su palabra. La Biblia le llama su testimonio. En 1 de Juan 5:9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio ¿de quién? De Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, mire, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, ¿qué cosa? Vida eterna. Y esta vida está en portarse bien, en ir a la iglesia, en guardar. No, ¿verdad que no dice eso? Estoy recalcando una y otra vez porque algunos ya han sido tan programados en creer algo así. Mire, por ejemplo, usted dice, ¿cómo te llamas tú? Así la gente no cree que mi nombre dado es Ringo Ayala. Usted lo ve allí en la hoja, al frente, tiene mi nombre. Mi padre me llamó así. Él estaba en Estados Unidos y se dijo, no sé dónde estaba, no sé si estaba ahí, pero dijo, ¿cómo se va a llamar el niño? Ringo. ¿Cómo? Ringo. Dice, ¿gringo? No, Ringo. Y donde quiera que voy, la gente dice, ¿ese es tu nombre? That's your name? Especialmente los muchachos que no saben ni dónde vino ese nombre. Why do they call you that? ¿Por qué te llaman así? Otros me han dicho, así se llama mi perro. Porque no es un nombre común, es un nombre inventado, viene de un grupo, de una banda. Mi hermano se llama George, yo me llamo Ringo, y el menor se llama Paul. A mí me tocó el nombre raro. ¿Cómo puedo probar quién soy? Tengo un documento oficial. Ese documento tiene mi nombre, tiene mi domicilio, tiene mi fecha de nacimiento, y tiene una clave, un número específico que me fue dado a mí. Entonces yo puedo probar con este documento legal que el mismo gobierno me ha dado. Ese es mi testimonio. Esto testifica quién soy yo. Ya, el oficial lo ve y dice, ok, si eres quien dices que tú eres, porque tengo un documento que respalda quién soy yo. Y el documento que Dios nos ha dado, su testimonio, es su palabra. Su palabra nos deja saber lo que Dios quiere, lo que Él dice. Por eso si usted me pregunta a mí, Ringo, ¿tú estás seguro que irías al cielo cuando mueras? Sin duda, sin titubear le diría enteramente seguro. Pero no asuma que lo digo porque soy bueno. No asuma que piense que porque soy pastor como que tengo una entrada o palancas en el cielo. No piense que yo estoy asumiendo, o no asuma usted, que yo soy una persona que no comete pecado, o que yo pienso que no cometo pecado, de ninguna manera. Sino su palabra me ha dicho a mí que yo soy salvo. Testimonio significa declaración o afirmación. Lo que Dios ha dicho, confirmado como verdadero acerca de su Hijo. Es como un registro o evidencia, se refiere a un mensaje escrito. Por eso dice el pasaje, en de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Note esta frase, para que sepáis que tenéis vida eterna. Yo sé que tengo vida eterna porque leí el testimonio escrito de Dios, no de un hombre, sino de Dios. Piensa en un tribunal, el testigo sube al estrado para declarar la verdad y registran lo que él dijo. Y eso es exactamente cuando usted lee este pasaje, no está leyendo opiniones humanas, sino declaraciones juradas de Dios, su garantía pública y legal, que todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna. Por eso sé que tengo vida eterna. Cuando la salvación llegó al hogar fue porque el carcelero reconoció su condición. Él recibió una respuesta clara y suficiente. Y número 3 y último, respondió con fe en Jesucristo. La fe aquí se demostró en esa confianza. Esta familia respondió creyendo. Creer, a propósito, no es una obra, porque dice la Biblia, al que cree y no obra. Creer significa simplemente confiar y responder con fe y confianza en lo que Dios ha dicho. Y este hombre creyó con su familia. Hechos 16:34 dice, llevándole a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber, ¿qué dice ahí? Creído en Dios. Hechos 16:34, ¿están conmigo? Cada uno tomó la decisión personal de confiar en Cristo. No fue una fe heredada. Nuestros hijos necesitan creer por ellos mismos. Tienen que explicarle a su hijo la salvación individualmente. A veces asumimos que nuestros hijos entienden y creen, pero ese no es el caso.
Este año nada más le estaba yo explicando a Hannah acerca del bautismo. Mi hija tiene 8 años. Yo no sabía que la de 6 años estaba escuchando. Y mi enfoque estaba en ella. Ella se quedó con esos pensamientos y le empezó a hablar a su mamá, a hacerle preguntas. Y ella me dirigió a Sara, mi hija, y empecé a hablar con ella y hablarle de Cristo. Cada uno debe recibir a Cristo, no es heredada. Muchas veces el problema más grande de nuestro hogar, de nuestros hijos rebeldes, es porque no han sido salvos. No asuma que han entendido. No sabe cuántas veces yo le compartí a un niño aquí en nuestra iglesia la salvación y nunca lo entendió. Sin embargo, hay otros de 4 o 5 años que lo entienden bien. Obviamente llega un momento, el momento le llamamos la conciencia de responsabilidad, cuando el niño reconoce su necesidad. Yo le digo a mis hijas, así nada más bromeando, tú te vas a ir al infierno. Ah, qué bueno, me dicen, se van. No comprenden, no tienen todavía la conciencia que les diga que son pecadores. Pero cuando le dije una vez a Hannah, te vas a ir a la condenación. Mire su aflicción. Ah, ya está lista. Pero cada uno debe personalmente. Mire, yo me sorprendo, a veces ustedes muchachos que andan noviando, andan hablando con un muchacho que ni es creyente. Después vienen tantos problemas y quieren ahora arreglar las cosas. No se puede así. Tiene que saber para que haya armonía y amor. Debe haber creyentes. Debe ser salvo. Sin embargo, usted ore por su esposo. Ore por su hijo. Porque no se hereda. Cada miembro de la familia debe creer personalmente. Le voy a leer nada más unos pasajes. Tengo bastante escritura ahí. Y esto es para probarle a usted que la salvación es solamente por creer en Jesús. Escuchen, no es por obras. Tito 3:5 dice, nos salvó. ¿Qué es la siguiente frase ahí? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, mire, y por la renovación en el Espíritu Santo. Pablo afirma que la salvación no es resultado de acción humana, no es por obra, no es por portarse bien, es por fe. Romanos 4:4 dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino ¿qué? Sino cree en aquel que justifica al impío, note, su fe le es contada por justicia. Este pasaje dice que Dios no le debe a nadie nada. Si nosotros merecemos, es una deuda, como que Dios nos debe a nosotros y podemos exigirle a Dios. Dice la Biblia, no es una deuda. La salvación es un regalo, es algo gratuito, es por gracia. Gálatas 2:16 dice que nadie se salva por la ley, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. ¿Por qué dice ahí? Por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La ley es como un espejo. Yo creo que todos aquí vienen un espejo. Uno que otro veo que no, pero creo que la mayoría de nosotros pasamos por un espejo el día de hoy. Ahora, el espejo, ¿qué te demuestra? Todos tus defectos. Tienes que arreglarte el cabello, si es que tiene que limpiarse el rostro, si es que levanta bien saboreado, y usted tiene que arreglarse. ¿Pero el espejo le limpia a usted? No. El espejo solamente te muestra. Y la ley es como un espejo. La ley solamente te muestra tu maldad, te muestra tu defecto, la ley te muestra dónde fallas, pero la ley no te limpia. Jesús es el único que limpia. Leímos Juan 3:16 hace un momento, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Él creyó con su familia, pero enseguida se bautizó con su familia. Hechos 16:33 nos deja saber que el bautismo es lo primero que un creyente debe hacer, no para ser salvo, sino que está expresando él una decisión externa de algo que ha creído en su corazón. Porque recuerde, el bautismo es una obra, y es una buena obra. Y nadie se salva por las obras, es por la fe en Jesús. Y hay gente que me dice, entonces, ¿para qué me bautizo? Bueno, porque Dios lo manda. ¿Por qué ir a la iglesia? Porque Dios lo manda. ¿Por qué seguir amando a mi prójimo? Porque Dios lo exige y lo manda, pero nada de eso tiene poder para salvar. Por eso la obediencia, el primer paso de obediencia de cada persona en cuanto reciba al Señor es bautizarse. En Hechos 16:33, y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, ¿se acuerdan a qué hora era? Era medianoche. Y en esa misma noche, dice, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él
con todos los suyos. ¿En dónde se habrían bautizado? La palabra bautismo significa sumergir completamente del agua. No es echar agüita, no es nada más bañar la cabecita. Tiene que estar completamente sumergido. ¿Usted cree que había un bautisterio bien preparado, bonito, con agua calentita y purificada? Con batas especiales y todo. Y hoy tenemos todo así y aún así la gente rehúsa querer bautizarse. Pero el bautismo es una muestra simplemente que está creído y un testimonio público. Lo vemos en Hechos 2:41, dice así que los que recibieron su palabra, primero tiene que recibir, es creer la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Note Hechos 18:8, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Me encanta cuando dice toda su casa, no solo Crispo, Lidia, el carcelero, pero mire, y muchos de los corintios oyendo, número 1, tiene que oír, después creían, y después de creer, eran bautizados. El bautismo fue un acto de obediencia a quienes creyeron en Jesús. Cuando una familia es salva, debe obedecer a Dios y bautizarse. Pero finalmente vemos que el carcelero se gozó con su familia. Vaya conmigo a Hechos 16:34. Se gozó con su familia. Y llevándoles a su casa, les puso a la mesa. ¿Y qué dice ahí? Y se regocijó con toda su casa. ¿Por qué? Note que el gozo llegó después de la fe. Hay personas que me han dado testimonio, me han dicho, yo me iba a dormir con un temor, un terror, siempre dudando, ¿seré salvo? ¿A dónde iría cuando yo muera? Y había momentos que se sentían con gozo, eran fieles a la casa de Dios, leían la Biblia, pero recaían y ahora decían, ahora dudo si soy salvo. Y es una manera horrible de vivir. Hay quienes tienen temor de un versículo en Mateo, dice, un día el Señor va a decir, apartados de mí, no os conozco. Y mucha gente malinterpreta ese pasaje. Ese pasaje tiene que ver con falsos maestros, pero muchos lo utilizan para asustar a la gente. Tú dices, Señor, Señor. Tú vas a la iglesia, eres creyente, pero ¿qué tal si en aquel día el Señor te va a rechazar? Pero el creyente no debe vivir con ese temor. Ese pasaje habla de aquellos que él nunca conoció. Conocer en ese contexto es nunca fueron salvos. Pero los que somos salvos tenemos una seguridad. ¿Y eso nos da? Mire esta sonrisa que tengo yo. Este gozo es por el corazón alegre. El corazón alegre dice, hermosea el rostro. Yo les digo a los hermanitos feitos, sonríe un poquito y tu rostro va a mejorar. No puedes conseguir novia, sonríe un poco. Pero es que una persona no puede tener gozo si no ha creído en Jesús. Lo que mucha gente tiene es alegría momentánea. Lo que mucha gente tiene el día de hoy es momentos de alegría por un buen trabajo, acabo de comprar un carro, tengo una nueva novia, ya están felices por un momento, pero ese carro se descompone, esos muebles se echan a perder y esa novia ya te enfadó. Pero Dios ofrece un gozo, le llama a la Biblia inefable. ¿Sabe qué significa inefable? Que no se puede ni expresar. Note Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. ¿En qué dice ahí? En el creer. Cuando usted cree, tiene esperanza, paz y gozo. Mire, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué tienes esperanza? Esta esperanza no es como aquellos, yo espero que mañana no llueva. No, la esperanza en la Biblia es una seguridad. Yo tengo la esperanza que un día estaré en la presencia de Dios. No porque lo merezca, sino porque Él me dijo que en el creer me da la esperanza de la vida eterna. Me da gozo. ¿Por qué gozo? Porque este mundo no es el fin. Si aquí no tengo todo lo que yo anhelo, deseo, no tengo salud, no tengo dinero, aquí no es el fin. Somos pasajeros, es momentáneo. Un día tendré gozo eterno. Tendré la presencia de Dios. Pero mientras estoy aquí en la tierra puedo gozarme. No solo eso, tener paz. ¿Cuántos de ustedes a veces se asustan, tan preocupados que está pasando en Ucrania, que está pasando en el Medio Oriente, este tratado de paz, el fin del mundo, Apocalipsis? Y la gente se asusta. Hace en septiembre decían, Cristo va a venir. La gente vendió todo, preparaba su casa, dejaron su trabajo. ¡Qué vergüenza! No sucedió. La venida de Cristo no debe causar temor, sino alegría. Tengo paz.
¿Qué va a pasar en el mundo? ¿Quién sabe? Pero cuando yo me muera, yo voy a ir al cielo. Primera de Pedro 1:8 dice, ¿a quién amáis? Amamos a Dios, mira, sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, note, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esa palabra inefable significa, no se puede expresar con palabras. Soy salvo. Soy salvo. No porque lo merezca, lo tengo que recalcar. La salvación no es licencia para pecar. La palabra licencia significa un derecho. Dios no le ha dado derecho a nadie a pecar. Cuando una persona es salva, Dios nos recibe como hijo. Nos da seguridad. Pero también nos exige obediencia. Y si yo peco, Él no va a tener que castigar como un padre castiga a su hijo. La Biblia nos enseña que tenían gozo por esa seguridad. Pablo le dijo, serás salvo. En 1 Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Es una promesa. Y la única condición es creer. En cuanto usted cree, usted recibe la promesa de la vida eterna. La gente dice, pues la puedes perder. Bueno, entonces, ¿por qué se llama eterna? Si usted estuviera ahogándose y alguien lo acerca a 5 pies de la orilla y lo deja ahí, ¿lo salvó? Cuando Él nos salvó completamente. Él nos dio esta promesa que está basada en Él y Él no es mentiroso. En Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, mire, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La certeza de la salvación trae gozo al corazón porque hay una promesa que Él nos hizo y Él no puede mentir. Él cumple su promesa. Si usted ha creído en Cristo, si usted ha escuchado este mensaje, está comprendiendo entonces que no es por su conducta. Usted está reconociendo su condición. Usted es un pecador, una pecadora. Usted merece la condenación en el infierno. Pero usted recibió una respuesta hoy clara y suficiente. Solo Jesús puede salvar. Yo prefiero que usted salga de este lugar, quizás molesto, desacuerdo, decir, yo no creo eso. Está bien, pero quiero que usted lo comprenda bien. La salvación está solo en Jesús. Fuera de Jesús no hay salvación. No es la iglesia, no es portarte bien, no hacer cosas buenas. Usted no se la puede ganar. Si usted dice, soy suficiente bueno, se engaña a sí mismo. No hay nadie que se puede salvar. Una respuesta muy clara y suficiente. Solo Jesús puede salvar. Y usted debe creer y responder con fe. Aquí en nuestra iglesia tenemos hombres y mujeres que comparten el Evangelio. Al final es muy posible que ellos se le acerquen a usted. Y si usted quiere aprender a escuchar, yo no quiero forzar a nadie ni quiero manipular una decisión tampoco. Pero me gustaría que cada uno aquí escuchara el Evangelio. Hermanos que ganan alma, ¿estamos listos? No se vaya a este lugar sin haber creído en Jesucristo. Si usted anhela un hogar, una familia que sirve a Dios, que vive en paz, empieza con la salvación. Una familia sin Cristo puede parecer viva por fuera, con risas en la sala, planes en el calendario y sonrisas en las fotos, pero dentro sería vacía. Una casa sin luz, un cuerpo sin aliento y un barco a la deriva, sin brújula. Sin Cristo no hay ancla en la tormenta, no hay propósito en el dolor, no hay paz en la presión. Las decisiones se guían por las emociones en lugar por la convicción bíblica. El amor se vuelve condicional en vez de sacrificial. Y el éxito sustituye la entrega, el compromiso en el hogar. Puede tener religión, pero no relación. Puede tener moralidad, pero no misericordia. Puede haber unidad en las actividades, pero división en su espíritu. Pero cuando Cristo está ausente, el corazón del hombre se empieza a morir lentamente. La familia empieza a sobrevivir en lugar de vivir. Qué feo es nada más vivir por sobrevivir, existiendo día tras día, pero sin dirección eterna. Los hijos crecen sin la voz de Dios guiándoles. Los padres intentan dirigir sin la sabiduría divina y el hogar se vuelve vulnerable, no porque falta de comodidad, y en Estados Unidos tenemos la más grande comodidad, vivimos bien, comemos bien, sino porque falta el amor de Cristo en el hogar. Sin Él, escuche, no hay perdón. Y se convierte en resentimiento, la corrección en conflicto. Y el diablo no necesita destruir su hogar. Se derrumba solo desde adentro. Solo Cristo puede salvar la familia. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Yo ruego y suplico, Señor, que hagas la obra especial en cada persona que escuchó el mensaje hoy. Yo pido por los que son miembros de nuestra iglesia, hijos pequeños que quizás ellos necesitan creer en Jesús. Pero Padre, yo ruego que tú ayudes a cada uno de los que hemos estado aquí en creer en Jesucristo.
Y ruego, Padre, que tú hagas la obra especial. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si es su primera vez, queremos darle gracias por honrarnos con su presencia y por ser nuestros invitados. Como iglesia queremos proveerle oportunidades para crecer. En los siguientes momentos estaremos anunciando los próximos eventos. Le invitamos a que planee su calendario con nosotros. Así que sea partícipe del horario de nuestra iglesia. Fortalezca su fe por medio de la predicación y la enseñanza los domingos a las 10 de la mañana. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y aprenda cómo aplicarla a su vida diaria los domingos a las 6 de la tarde. Acompáñenos los miércoles a las 7 para nuestro estudio bíblico, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo del libro de Hechos. Para ponerse al día con nuestro estudio, vaya a nuestro canal de YouTube y vea los sermones anteriores. Jóvenes, acompañen los viernes a las 7 de la tarde para nuestro servicio juvenil. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. O descargue nuestro boletín digital con nuestro código QR. También visítenos en YouTube, Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia o escúchenos en Spotify. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si es su primera vez, le queremos decir que no queremos algo de parte de usted, sino más bien queremos algo para usted. Que su vida sea bendecida por medio de Cristo y su palabra. Dios les bendiga y tengan un buen día en la Iglesia Bautista de Santa Ana.